Hola a todos, todas y todas. Hoy desde la Cátedra Travieso estaremos realizando una entrevista a la organización Madres Víctimas de Trata. En esta ocasión nos estará acompañando la doctora Aldana Ross, abogada que integra la Comisión de Legales de la Asociación. Desde el equipo de Travieso nos acompañan la abogada y docente Ornella Bancilota y junto a ella las estudiantes de Derecho y ayudantes de cátedra Julieta Pereira Rivero, Solciré Previnanio y Martina Cervaroli, yo. Ahora llevaremos a cabo una ronda de preguntas hacia la letrada dirigidas a entender el porqué de la organización y su funcionamiento. Así que, Juli, te paso la palabra. Bueno, gracias Martina, ya que soy la primera en empezar esta ronda de preguntas. ¿Te parece, Aldana, si nos contás un poco sobre cómo nació Madres Víctimas de Trata, por qué se fundó, quién lo fundó y si esperaban tener una magnitud de este tipo con la organización? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero el agradecimiento enorme, no solo mío, sino de todas las personas que conformamos la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata. Creemos que es muy importante realmente visibilizar esta temática y, bueno, obviamente para todas aquellas personas que son estudiantes de esta hermosa carrera y que, bueno, y que consideramos que es una herramienta muy importante para luchar contra un delito tan complejo y un delito federal como es el delito de trata de personas en nuestra temática que se refiere la trata de personas con fines de explotación sexual. Bueno, Madres Víctimas de Trata, si bien obtuvo lo que es su personería jurídica en el año 2009, se empezó a gestar como organización con la propia lucha de su fundadora y actual presidenta, que es Margarita Meira, allá por el año 91. La lucha de ella tiene que ver con su historia personal, con su historia familiar. Ella encontró a su hija muerta y bueno, y ella, bueno, después de distintas averiguaciones, investigaciones, si bien la causa de su hija en ningún momento fue caratulada como trata de personas, y bueno, quienes litigamos y quienes enfrentamos judicialmente esta lucha sabemos también que muchas veces esa forma parte también la lucha, que es que en muchos casos no es que están caratuladas respecto de este delito. Bueno, en el caso de ella, encontró a su hija muerta después de un año de estar buscándola, después de fuertes sospechas y después de una investigación en la cual ella sabía que a su hija la estaban explotando sexualmente en distintos lugares, en la vía pública. Y bueno, luego de eso empezó la lucha de Margarita Meira, de su familia, actualmente en la organización, más allá de ella ser la propia presidenta, también está una de sus hijas conformando la organización. Y bueno, y obviamente que ella comenzó a unir su lucha junto a la de otras familias que estaban pasando por circunstancias similares, es decir, padeciendo lo que es la desaparición de personas, buscando a hijas, a sobrinas, a nietas, y en las cuales, bueno, hay una fuerte sospecha, sabemos que también este delito está relacionado con una cuestión que tiene que ver con el género, resultan ser mayormente víctimas tanto niñas, niños, adolescentes, personas adultas, y estamos hablando tanto de mujeres cis, trans y travestis, fundamentalmente porque también tiene que ver con una vulnerabilidad de tipo social, económica, y que también en muchas situaciones se ve asociada a la cuestión migratoria también de muchas de ellas. Entonces, bueno, así se fue gestando lo que fue la lucha de ella junto con otras familias, y bueno, y también obviamente con sobrevivientes. Actualmente, como asociación, nos vinculamos también con otros tipos de asociaciones en la realización de distintas actividades, como por ejemplo, nosotras trabajamos a veces en forma conjunta con una asociación que es Pañuelos Amarillos, que está conformada por madres de niños y niñas abusados sexualmente. Nosotras desde hace un año, desde la asociación, hemos ampliado nuestro objeto, por eso nos permite poder trabajar no solo respecto del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, sino también de algunos delitos conexos que abarcan lo que es el abuso sexual, y también otros tipos de delitos que si bien no son tratas, sí están vinculados, como pueden ser la promoción y facilitación de la prostitución, la explotación de la prostitución ajena. Entonces, bueno, esto, digamos, forma parte de toda la lucha que se fue gestando allá por los años 90,
y que bueno, y luego se fue fortaleciendo gracias, bueno, obviamente al trabajo enorme que hacen las familias, las personas sobrevivientes que también conforman nuestra asociación y del trabajo de todas las personas que somos voluntarias, que realizamos totalmente nuestro trabajo ad honorem y que por eso también es tan difícil que se pueda sumar gente, ¿no? Porque bueno, sabemos que es una temática muy compleja, muy delicada para trabajar y que no siempre hay personas, bueno, profesionales que dispongan del tiempo y también de recursos no económicos propios individuales para poder sumarse y abocarse a esta problemática. Gracias, Aldana, por la explicación que nos diste. La verdad es que, en primer lugar, bueno, gracias por estar hoy acá con nosotras y gracias por la explicación y por toda la historia que nos contaste. Y también gracias por el aporte que le dan a la sociedad, como vos decís, o sea, es una gran inversión de tiempo, de intenciones positivas que creo que suman completamente y que trascienden cualquier espacio, ¿no? Cualquier espacio político, cualquier tipo de pensamiento y las une o nos une justamente ese valor añadido que es la búsqueda bueno, de como en este tipo de casos, ¿no? Yo estaba, cuando vos estabas comentando el caso de Margarita, me acordaba del caso de Marita Verón, me acuerdo de la desaparición de María Cash, que nunca se supo qué pasó, que fue hace tantos años, el dolor que es para las familias, ¿no? Y la vulneración de los derechos conexos, como bien vos decís, por supuesto. Viene todo muy relacionado, ¿no? Se viola un derecho humano fundamental y se violan un montón añadidos, ¿no? Por añadidura, que la verdad que es tremendo y es lo más grave. Y creo que también lo más terrible de todo esto es la ausencia de justicia, ¿no? La ausencia de no saber qué pasa, qué pasó. Realmente, bueno, te agradezco el aporte que le dan a la sociedad también, me parece fundamental y la verdad el trabajo me parece sensacional, así que bueno, mis felicitaciones y mi agradecimiento como parte de la sociedad. Mi pregunta va más enfocada a cuáles son las actividades cotidianas que realizan a diario, si tienen algún cronograma de actividades mensual que podamos compartir con nuestra comunidad, o si ustedes ya tienen algo planificado mes a mes, o si va surgiendo espontáneamente, ese tipo de cuestiones, y nos podés comentar un poquito acerca de eso. Sí, gracias. Bueno, nuestras actividades cotidianas, nosotras, además de, digamos, lo que forma parte en sí de Madres Víctimas de Trata, también a fines de los años 80, esto lo remarco porque es algo que sigue funcionando actualmente, dentro de lo que es Madres Víctimas de Trata funciona el comedor comunitario Madres de Constitución, que es algo fundamental en el barrio de Constitución porque trata, digamos, de cubrir las necesidades básicas de un montón de familias y personas, no solo del barrio Constitución, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino de otros también barrios aledaños. Ese comedor comunitario lo había fundado Margarita junto a su hija, Susana Betker, que, bueno, es su hija, digamos, en virtud de la cual comenzó toda la lucha. Este comedor funciona de lunes a viernes, fundamentalmente a la mañana y a la tarde. También hay un centro cultural que funciona en el mismo ámbito, digamos, en la misma sede de Madres Víctimas de Trata, que ahora, bueno, a raíz de la pandemia se dificultó el tema de las actividades, pero bueno, la mayor actividad del centro cultural es brindar apoyo y acompañamiento escolar, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes de la zona. Y bueno, y en lo que hace a la actividad específica respecto de Madres Víctimas de Trata, lo que hacemos es, desde las distintas comisiones, tenemos una comisión de campo que lo que hace es el acompañamiento de familiares y personas sobrevivientes, sobre todo en lo que tiene que ver con el acompañamiento terapéutico de estas personas, y también, obviamente, desde lo que es nuestro trabajo, desde la Comisión de Legales, de la cual yo soy una de las integrantes, y la coordinadora es la doctora Marcela Cano, que bueno, hoy justamente se complejizó porque bueno, nos surgen, digo, naturalmente por esta temática nos surgen urgencias, a veces hay que salir de madrugada, tenemos que hacer viajes durante un día, durante 2 o 3 días a alguna provincia, en lo que es también nosotras realizamos el asesoramiento y el patrocinio jurídico totalmente gratuito en lo que sean las causas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en causas sobre desaparición de personas y en causas sobre delitos conexos a raíz de la ampliación de nuestro objeto, o sea, en casos sobre abuso sexual,
en sus distintas, digamos, con sus distintos agravantes, ¿no? Todo lo que es abuso sexual, y en los delitos conexos que comentaba anteriormente, ¿sí? O sea, promoción, facilitación de la prostitución, explotación de la prostitución ajena, así que realizamos eso. Sí, en los casos en los cuales quizás se acerca alguna persona buscando algún tipo de asesoramiento jurídico y no es alguna de las temáticas que trabajamos, lo que hacemos es igualmente a esa persona poder atenderla, acompañarla y tratar de darle un asesoramiento que tenga que ver con vincular a esa persona con algún tipo de otra asociación vinculada a la temática que necesite esa persona ser atendida, más que nada para que, bueno, ¿no? Esto, tener en cuenta que más allá de que no sea una temática que trabajemos específicamente, bueno, que esa persona pueda tener por lo menos un acompañamiento en ese vínculo. También, bueno, tenemos una comisión de educación a través de la cual nosotros lo que hacemos es organizar todo lo que son charlas, talleres, seminarios vinculados a la temática que trabajamos. También realizamos capacitaciones a distintos tipos de organizaciones o de instituciones, o sea, ya sean educativas u otras organizaciones sociales, ¿sí? Pueden ser clubes de barrio, digo, a distintas organizaciones de la sociedad civil, y también, bueno, en todos aquellos ámbitos en los cuales nos solicitan algún tipo de capacitación. Mismo puede ser que del propio Estado, a veces se requiere algún tipo de capacitación específica en esta temática, y bueno, nos vinculamos y realizamos ese tipo de capacitación. Y bueno, y obviamente también en lo que es la Comisión de Comunicación, que bueno, son las personas que nos vinculan en sí con todo lo que son las redes sociales, y bueno, y que hacen que muchos pedidos y sobre todo de asesoramiento puedan llegar a nuestra comisión de legales. Y además también de la comisión de finanzas, que es, bueno, también parte fundamental, porque es a través de la comisión de finanzas en las cuales lo que se maneja es todo, digamos, la organización y la administración interna de la asociación, y que tiene que ver también con la recaudación de los fondos, que son todos, digamos, nosotros somos una organización autogestionada, por lo cual solamente trabajamos, digamos, con lo que son aportes de personas voluntarias, o sea, aportes voluntarios que hace la sociedad civil para que podamos trabajar, ya sea o en dinero, o ya sea también ante distintos bienes que se pueden solicitar en algunas situaciones. Por ejemplo, hemos solicitado a la ciudadanía en reiteradas oportunidades, no sé, algunos, por ejemplo, o elementos o de limpieza, o elementos que tengan que ver con, no sé, gastronomía, porque a veces se necesita para familias o para sobrevivientes que se logra adquirir algún tipo de espacio para que puedan estar, pero bueno, hacen falta esas cosas tan fundamentales, ¿no? Para poder sobrevivir diariamente. Así que bueno, ese es un poco como el funcionamiento y cómo estamos organizados como asociación. Un poco, era un montón, creo que me quedé corta con el agradecimiento y justamente venía anotando lo que estabas comentando. Perdón, mis compañeras, no me odien, quiero hacerle un par de comentarios a Aldana. Justamente te iba a preguntar el tema de los aportes, de cómo hacían, ahí vos ya me lo respondiste. Y bueno, y qué importante lo del comedor, ¿no? También ese espacio de contención que obviamente con la pandemia todos los comedores sufrieron una alteración en sus vidas. Totalmente. Y en sus rutinas, con una afectación terrible al derecho humano de los niños, niñas y adolescentes, completamente. Y bueno, y también de las personas que no solo niños, niñas y adolescentes, pero bueno, son nuestro futuro también. Entonces, más allá de que hoy no sean la temática puntual, la verdad es que bueno, me quedé corta con el agradecimiento, Aldana, pero te lo vuelvo a reiterar, y bueno, y muchas gracias por la explicación que nos diste. La verdad que es un placer tenerte acá con nosotros. Le doy la palabra a la siguiente pregunta, no sé quién es de las chicas. Gracias, Aldana. Muchas gracias. Aldana, vuelvo a reiterar los agradecimientos porque la verdad que es un lujo. Quizás uno cuando piensa en la organización se piensa que su principal objeto es combatir contra el delito de trata, pero tienen un claro énfasis o enfoque en el acompañamiento de las víctimas, y eso la verdad que es totalmente admirable, y creo que es una parte fundamental también, porque no solo es combatir el delito, sino acompañar a las víctimas luego de eso y brindar brindar herramientas para su posterior reinserción en la sociedad.
Pero mi pregunta quizás es un poco complicada de responder, pero te quería preguntar si ustedes, desde el sector de legales y también como organización, pensaron o cuáles considerás que son las medidas necesarias en Argentina para acabar con el delito de trata. O sea, cuáles son quizás políticas públicas o cosas en concreto o una modificación legislativa o quizás un cambio cultural. O sea, a eso nos referimos quizás con cuáles son las medidas necesarias. Bueno, desde la asociación consideramos que a nivel legislativo, digo, de hecho Argentina tiene una tradición histórica en derechos humanos que es totalmente avanzada respecto de otros países, si uno tiene que analizar, no solo en América Latina, sino también tomando Asia, Europa. O sea, nosotros consideramos que de hecho Argentina tiene lo que se dice, todo lo que es una legislación jurídicamente abolicionista con respecto a lo que es la trata de personas y con lo que es respecto de la explotación sexual. ¿Por qué consideramos esto? Bueno, porque principalmente el hecho de que la prostitución no está prohibida, es decir, cualquier persona puede estar en situación de prostitución y no puede ser penada por eso. Lo que sí claramente está penado es lo que es la explotación de la prostitución ajena o promover o facilitar esa situación de la prostitución, con lo cual se considera que una persona es convertida en un objeto, es decir, en una mercancía intercambiable. Con lo cual, como sabemos, se afectan derechos humanos fundamentales que tienen que ver con la vida, con la dignidad, con la integridad física, la integridad sexual, la salud, digo, todo un conjunto de derechos humanos. Entonces, si tenemos en cuenta esto, sabemos que, de hecho, instrumentos internacionales de derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional, además de los otros instrumentos internacionales que tienen igualmente jerarquía superior a las leyes nacionales, sabemos que, digamos, el Estado tiene una obligación de garantizar los derechos humanos básicos y aún más en situaciones en las cuales una persona ha sido víctima de este tipo de delitos. Nosotros consideramos que además, más allá de lo que es la normativa internacional, también Argentina cuenta actualmente con la ley que sanciona lo que es el delito de trata de personas. La primera ley es del año 2008, que es la ley 26.364, y esa ley después fue modificada, una modificación muy importante que tiene que ver con el tema del consentimiento, es decir, que ninguna persona puede llegar a consentir una situación de explotación sobre su persona, y esa modificación fue en el año 2012, a partir de la ley 26.842. Bueno, ¿qué hace esta ley? Esta ley deja bien claro, y en realidad lo que hace esta ley es tomar lo que dicen las normas internacionales de derechos humanos y decirle al Estado que una persona que ha sido víctima, primero, tiene el derecho a contar, obviamente, con un acompañamiento en lo que es su situación de haber sido víctima, un acompañamiento en forma integral, asistencia en forma integral por parte del Estado, y que obviamente también el tema de contar con un patrocinio jurídico gratuito. Bueno, ¿qué pasa y qué señalamos nosotros como organización? La ley no se está cumpliendo. A ver, cuando por ejemplo escuchamos que se han rescatado determinada cantidad de víctimas, desde la asociación nos preguntamos, ¿dónde estarán esas víctimas y cómo estarán? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la cantidad de lugares que hay para que estas personas puedan ser alojadas una vez que son rescatadas. Tomando un ejemplo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un solo refugio para víctimas de violencia de género, ¿sí? Una persona que ha sido víctima del delito de trata, consideramos que no puede estar en un mismo lugar donde hay otra persona que ha sido víctima de otros tipos de delitos que configuran lo que es la violencia de género, ¿sí? Más allá de que consideremos de que la trata con fin de explotación sexual entra dentro, para nosotros como organización, es violencia de género, aunque no esté catalogado así hoy en día por parte del Estado. Pero bueno, consideramos que hay una muy buena ley, ¿sí?, que establece también la obligación de restituirle derechos a la persona que ha sido víctima. Esto es, por ejemplo, otorgarle una vivienda, ¿sí?, otorgarle prestaciones de salud totalmente gratuitas, a través, obviamente, digo, sabemos que contamos con un sistema de salud pública, pero el problema es que no está capacitado, ¿sí?, en esta temática muy específica, porque la trata implica que es una temática muy específica, con lo cual el sistema de salud tiene que contar con algunos recursos para poder tratar a una persona que ha sido víctima de este delito. Porque, bueno, no es como cualquier otro u otra paciente.
Y también, bueno, lo que tiene que ver con lo que bien mencionabas, que es la reinserción de esa persona, ¿no?, en la sociedad. Y para esto es fundamental el tema de brindar distintas opciones de capacitación laboral. Pensemos que con este tema de la migración o de la vulnerabilidad social económica, muchas personas no tienen ni siquiera un nivel primario o ni hablar de secundario completos. Muchas veces hay problemas con el tema de la educación y ni hablar con el tema de la inserción laboral de esas personas. Entonces, bueno, la problemática es muy compleja y las herramientas de políticas públicas que hay hasta el día de hoy claramente son insuficientes para darle un abordaje integral de reinserción de esta persona, o más que reinserción, de restituirle los derechos humanos que le han sido vulnerados, ¿no?, hasta la actualidad. Digo, si bien, por ejemplo, también, o sea, está esta ley, y por ley hay un plan bienal, de hecho, hace un tiempito lo mencionó el Estado Nacional, hay un plan bienal, consideramos como asociación que está perfecto que se hagan, de hecho, proyecciones a largo plazo, porque es una temática que para llegar a erradicarla tiene que haber proyecciones a corto, a mediano y a largo plazo. El problema acá no estaría siendo el largo plazo de las proyecciones, porque de hecho hay planificaciones muy buenas que nos han comentado, de hecho, a nosotros como asociación a largo plazo. El problema, volvemos siempre a lo mismo, es la atención primaria que necesita una persona al momento que esa persona es rescatada por el mismo Estado, a través, por ejemplo, de un allanamiento, en el marco de un proceso judicial en trámite, o en el caso de que esa persona haya logrado escapar de esa situación. ¿Sí? Para mostrarlo más, en forma más sencilla y en los hechos, el año pasado, desde la asociación, Margarita Meira, nuestra propia presidenta y fundadora, se subió a un auto y fue a rescatar a una chica en el microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo se contactó? Bueno, esta situación fue porque un familiar de esta persona que estaba en la provincia de Buenos Aires se contacta desesperada, comenta cómo estaba la situación de su familiar, que estaba siendo explotada sexualmente en un departamento, y bueno, y se da esta situación de poder coordinar el momento justo para que esa chica pueda salir de esa situación, porque además estaba monitoreada, y esto aprovecho y comento porque son nuevas metodologías de explotación a través de lo que actualmente es las webcam. ¿Sí? Esta persona estaba siendo explotada a través de una webcam y a través de una persona que la monitoreaba constantemente y le decía que durante las 24 horas ella tenía que estar haciendo determinadas cosas siendo filmada, ¿sí? Y que cuando ocurría eso, obviamente el sistema, ¿sí?, a través de las distintas aplicaciones o páginas web de gente que se mete, comercializa y pone mucho dinero, bueno, esta persona estaba siendo explotada a través de esa metodología. Ella logra escapar y bueno, con ayuda obviamente, lo cuento porque realmente fue así, o sea, desde legales nos enteramos al momento que nos llama nuestra presidenta y nos dijo, acabo de rescatar a una chica, ¿qué hacemos con esto? Bueno, y estas son situaciones que ocurren, en las cuales a veces no es el Estado en el cual rescata, sino a veces esta persona logra escaparse. ¿Y qué pasa? Se escapa y lo que es la oficina de rescate y acompañamiento de la víctima, cuando nos contactamos como corresponde, porque ese es el procedimiento, ¿sí? La oficina tiene que intervenir cuando una persona sale, digamos, de lo que es el círculo de la trata o de la explotación sexual, y bueno, finalmente, ¿qué ocurrió? A esa persona no le dieron ni siquiera una muda de ropa, a esa persona tuvimos desde la asociación que afrontar los distintos gastos. Entonces, por eso es que a veces nos preguntamos y decimos, la ley creemos que es maravillosa esa ley, que plasma lo que es la normativa internacional para luchar realmente contra este delito federal que es la trata de personas, pero en los hechos no hay una política pública que sea de aplicación inmediata, que es para la asistencia inmediata de las víctimas. Sí hay políticas que se planifican a largo plazo, que son muy interesantes, pero bueno, ¿no? Tenemos como este vacío de actuar como política pública en la inmediatez, ¿no?, que es lo que se requiere. Claro, perfecto. O sea, más o menos os saco un poco de lo que vos explicaste recién. O sea, hay un avance legislativo increíble, por lo que nosotras pudimos sacar. Realmente somos un país pionero en Latinoamérica respecto al
a nuestra legislación, también en concordancia a nivel internacional, pero creo que vos enfatizás dos cosas que me parece importante volver a remarcar, que en primero es la capacitación en la asistencia a la víctima, porque no es lo mismo tratar a una víctima por violencia de género o por cualquier otro delito que una víctima de trata de personas. O sea, es como diferente las necesidades porque es diferente la situación, digamos. Y algo que volvés a remarcar también es en el acompañamiento en la reinserción de la víctima. Por eso no puedo creer realmente que, digamos, que desde el Estado ni siquiera le hayan podido proporcionar una muda de ropa y sean las asociaciones o ONGs las que se hagan cargo de esa víctima para volver a reinsertarla en la sociedad y para que quizás no vuelva a caer en lo mismo. Creo que estamos de acuerdo en que esos dos grandes puntos son los que necesitamos trabajar como sociedad y como Estado. Pero realmente te agradezco, increíble, también muy interesante lo que contaste sobre las nuevas metodologías de cómo se desarrolla el delito, esto de las webcam, jamás me lo había puesto a pensar y jamás lo había escuchado tampoco. Y increíble el trabajo que hacen desde el sector de legales para, digamos, cómo encarar estas nuevas cosas, porque las metodologías van cambiando y es diferente la forma en que uno resuelve las problemáticas también. Sí, de hecho, mira, perdón, ahí adiciono, digamos, sabemos que también la situación de pandemia ha aumentado claramente la cantidad, digamos, de delitos, por ejemplo, que hay de grooming, o sea, de contactos, digamos, a personas menores de edad a los fines de cometer algún tipo de delito de índole sexual. Bueno, y este tema de lo que es la modalidad de explotación sexual a través de estas plataformas digitales o electrónicas o virtuales, o sea, páginas web en las cuales obviamente las personas proxenetas registran a las personas que están explotando sexualmente, y bueno, y no es que se hace el contacto físico, sino que la explotación pasa por otra parte. Me gustó mucho lo que dijiste, ahí Solciré también, muy buena la pregunta que realizó al respecto. Yo creo que a veces es un poco como vos decís, por más que tengamos la legislación que siempre es perfectible, porque claramente las legislaciones, siempre los procesos históricos son mucho más largos y después la legislación casi siempre tiene que adaptarse, ¿no? Cuando las cosas ya están concretas, como pasó con el aborto, con la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Entonces es como que siempre, ¿no? Venimos un poco detrás, que es parte de cómo está planificado el mundo de alguna manera. Todo podría ser mejor, sí, coincido, pero también veamos un poco por ahí lo bueno de la situación. Sin embargo, lo que vos decís del grooming, del acoso cibernético, hace que justamente lo que antes era estrictamente físico, es decir, que una persona se la rapte, se la secuestre y desaparezca, hoy termina siendo también un caso de que puede ser un acoso, quise mezclarlo, un acoso virtual, ¿no? Que le pidan que exhiban imágenes íntimas, que las víctimas son cada vez más chicos, gente que es más fácil de engañar, que son generalmente los más jovencitos, los niños que todavía no tienen esa maldad, que son ingenuos y que confían en cualquiera. Y de hecho me gustaría, traer a colación una campaña que creo que fue de Telefónica de hace muchos años, que hablaba justamente de un intercambio que había entre dos personas y que una decía que era una mujer y otro decía que era un hombre, y en realidad eran dos hombres, que eran dos pedófilos, y se terminaban encontrando en una plaza y cada uno pensaba que eran diferentes. Pensaban que era una pareja de jóvenes y terminaban siendo dos hombres adultos que eran pedófilos. Entonces la situación la verdad que es alarmante y que hay que proteger también, hay que prevenir, ¿no? También como Estado y como parte de la sociedad civil, ustedes y nosotros en nuestro aporte que podamos dar, justamente la prevención de esto que cada vez es más amplio y menos previsible en muchos casos, ¿no? Sí, totalmente. Y también que se configura con lo que también es un delito, que es la promoción de la prostitución. En realidad es más una contravención, pero digo, con lo que es la promoción de la prostitución, es decir, que si bien obviamente la prostitución individual claramente no está penada, hay que considerar, de hecho, como asociación consideramos que hay trata y hay explotación sexual porque hay prostitución. ¿Y por qué hay prostitución? Hay prostitución porque hay una situación de vulnerabilidad social, económica, cultural, fundamentalmente de un sector vinculado a lo que es el género, digo, el género y la condición de migración. Totalmente, Aldana, totalmente. Gracias, muchas gracias por todo. Gracias, clarísimo. Sí, muchas gracias, piel de gallina, con todo lo que contabas. Vuelvo a agradecerte, como te agradecieron ya todas mis compañeras.
Ahora ya llegamos al final de la entrevista, espero que todos lo hayan disfrutado igual que nosotros lo disfrutamos, y podrían nutrirse del conocimiento que nos dieron sobre esta organización. Les agradecemos a todos por escuchar, y les agradecemos a la letrada por darnos la oportunidad de escucharla y también de entrevistarla, a la docente Ornella por acompañarnos y a toda la cátedra por permitirnos llevar a cabo este proyecto, especialmente al doctor Juan Antonio Tabrieso, que es el creador de este espacio. Muchas gracias por todo, por contestarnos y por darnos el tiempo para aprender mucho más sobre esta organización que es tan importante para la sociedad de hoy en día. No, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes, a la cátedra. La verdad que consideramos nuevamente es fundamental, y fundamental también que nos podamos formar como futuros y futuras colegas profesionales, que tengamos en cuenta que ocurren estas temáticas para los cuales a veces la universidad no nos forma y aprendemos. Y bueno, y que si tenemos la oportunidad de esto, poder formarnos en lo que es derechos humanos, es una temática interesantísima de la cual hay para aprender día a día, y que bueno, y si podemos devolverle, digamos, a la sociedad un poco de lo que tanto nos dio. Yo particularmente, como graduada también de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, la verdad que es un placer, y la idea es esto, es también poder devolverle a la sociedad un poquito de lo que nos ha dado, ¿no?, con tanto estudio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes.